Bosques templados, una naturaleza que transmite la sensación de paz, que nos recuerda el ciclo constante de la vida y la belleza en la transformación. El bosque templado también se puede conocer comúnmente por los bosques de coníferas, de pino, de abeto u oyamel, de ayarín, de cedro o táscate y de encino, donde el mismo ser humano lo puede explorar en cierto lugar de su alrededor. Se puede reconocer un bosque templado por sus árboles muy altos, en su mayoría como pinos y encinos que están acompañados por otras especies que éstas habitan en las zonas mayormente en montañas, por tener el clima templado a frío. En México contiene el 50%, que son para 50 especies, como pinos que hay en el mundo, y cerca del 33%, que son para 200 especies, como encinos. Se estima que los bosques templados contienen cerca de 7.000 especies de plantas. A pesar de que la mezcla de especies puede variar entre uno o varios pinos y algunos encinos, son las mismas comunidades que hacen que sean siempre verdes. Existen otras variantes donde dominan algunas otras coníferas, como los bosques de oyamel, los de ayarín o pinabete y otros. Los bosques templados tienen una distribución de mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de las sierras Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas, en altitudes entre 2.000 y 3.400 metros. Los bosques templados ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano, 323.300 kilómetros cuadrados. Según los estudios realizados por el mismo INEGI, la conservación de estos bosques es de 198.176.93 y su deterioro de estos bosques son de 126.006.58, con un porcentaje de 38.86% y de pérdida tiene 26.25%. Estos bosques templados tienen áreas naturales protegidas, como lo son la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, entre el Estado de México y Michoacán, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en Jalisco, la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, en Querétaro, la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, la Reserva de la Biosfera La Michilia, en Durango, el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, y el Parque Nacional Nevado de Colima, en Jalisco. Para el clima del bosque templado, esta suele desarrollarse en zonas con ciertas temperaturas promedio entre 12 y 23 grados centígrados, aunque en invierno la temperatura puede llegar hasta por debajo de 0 grados. Son ecosistemas de subhúmedos a templado húmedos, con una precipitación anual entre 600 y 1000 metros. Crecen sobre suelos muy variados, desde limosos, arenosos y moderadamente ácidos. Por lo general tienen abundante en materia orgánica y hojarasca. La flora de los bosques templados la suelen dominar las especies de árboles de pinos y encinos, y uno de ellos es osote blanco, que es un pino que se encuentra comúnmente en los bosques de montaña en México. Tiene altitudes entre 1800 y 3000 metros sobre el nivel del mar y son preferibles en climas frescos y húmedos. El otro es un encino bacino, que es una de las especies de encinos más comunes en los bosques templados en México, y son especialmente aplicados en zonas mixtas de pinos y encinos, desde el centro hasta el sur del país. El siguiente es el madroño, que crece en las zonas montañosas de México y tiene frecuentes bordes y claros de bosques templados. Sus características son como hojas perennes y su corteza rojiza, que son fácilmente reconocibles. El siguiente es el tepozan, que es una planta arbustiva que se encuentra en bosques templados
y matorrales que son especialmente entre México, y estas suelen crecer en suelos bien drenados y en las laderas montañosas. Y el siguiente es hierba dulce, que es una hierba nativa de los bosques templados aquí en México y suele crecer en claros y márgenes del bosque donde hay suficiente luz solar. Para la fauna del bosque templado también habita la gran variedad de insectos y animales siguientes, que son como el venado cola blanca, que es un mamífero en común en diversas partes del bosque de México y tiene preferencias de hábitat con la vegetación densa para cubrirse y pastar. El siguiente es el puma, que es un depredador ampliamente distribuido desde América, Canadá hasta la Patagonia, que tiene un hábitat en bosques templados y otros ecosistemas montañosos. El siguiente es un lince, que presenta una gran parte de América del Norte, que prefiere los bosques mixtos y templados, donde puede cazar pequeños mamíferos y aves. El siguiente es la águila real, que se encuentra en regiones montañosas y las zonas de bosque abierto desde la América del Norte, que es común en las zonas de bosque templado, preferentemente de la Sierra Madre de México. Y por último tenemos la mariposa monarca, que es una especie muy famosa por sus migraciones masivas a los bosques de Oyamel, que está en México, donde hieva en los meses de invierno. Estos bosques se encuentran principalmente desde Michoacán y el Estado de México, y estos bosques templados son hábitats clave para la conservación de muchas especies, algunas de las cuales están en peligro debido a su deforestación y el cambio climático. Comúnmente, los bosques templados tienen impactos y amenazas que han sido como la tala de grandes extensiones para el desarrollo de la agricultura, industria maderera, obtención de locote. Además, también se ha utilizado para el pastoreo extensivo. Estos bosques son principalmente afectados por incendios forestales, el cambio de uso de suelo para la agricultura o la ganadería, la carnicería de subsistencia y el tráfico ilegal de fauna, incluyendo el mismo cambio climático. Se calcula que el estado de conservación se habrá perdido cerca del 27% de los bosques de coníferas y de encinos que ocupaba el país. Los estados donde estos ecosistemas se encuentran más protegidos oficialmente son la Ciudad de México, Chiapas, Querétaro, Hidalgo y Michoacán. Durante el siglo XX, el aprovechamiento forestal no sustentable, la tala ilegal, los incendios, el reparto agrario y el fomento agropecuario fueron los factores más importantes de destrucción del bosque. Es importante que la misma legislación aplique el acuerdo forestal, que está regulado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de México. Este ecosistema tiene gran valor para la vida de la migración de la mariposa monarca, ya que ahí se realiza parte de su ciclo de vida, por lo cual se ha declarado una reserva de la biosfera.